Hola a todos y todas, bienvenidos a Voces de la Democracia. Este es un espacio pensado para las organizaciones, veedurías, liderazgos que desde distintos frentes están construyendo democracia. En ese sentido, creemos que para hablar de democracia es necesario escuchar todas las voces. Esto implica las juventudes, las ruralidades, las mujeres, las negritudes. El día de hoy tenemos particularmente a una organización que trabaja por la difusión de la información política, pero también del posicionamiento de agendas. Así que sin más preámbulos, les damos la bienvenida a La Nota Política. Hoy tenemos con nosotros a David Novoa y Samuel Hernández. Bienvenidos. Bueno, hola Nata, gracias por la invitación. Como dices, pues muy agradecidos de estar en este espacio, muy complacidos de estar aquí. Y nada, pues, ¿qué tal, Samuel? ¿Cómo te va? Nada, pues bien, acá para venir a charlar un rato de democracia. Gracias pues a la Fundación por habernos acogido. Y nada, pues sería empezar, darle. Claro que sí, entonces arrancamos. Mi nombre es Natalia Reina, soy investigadora de la Fundación Paz y Reconciliación y queremos conocer un poco más qué es la Nota Política. Entonces cuéntenos un poco de qué va y cómo surge esta iniciativa. Bueno, básicamente la Nota Política empezamos a hablarla ya así como más, unos 2 añitos empezamos a hablar sobre pues, la Nota Política. Somos un conjunto de jóvenes interesados en la política, en lo social, en lo cultural, en todas estas ramas de lo social. Pues como lo hemos hablado con David, pues primero que todo somos politólogos, estudiamos ciencias políticas y nada, pues la Nota Política empezó por el tema de que nosotros creíamos que la política no tiene que ser tan técnica, no tiene que utilizar tantos tecnicismos, porque básicamente hacia dónde vamos a dirigir pues la conversación, o sea, la conversación es hacia las personas del pueblo y pues si nosotros vamos a utilizar términos que las personas no van a entender, pues es muy complicado realmente que estas personas se adueñen de la política y de que entiendan la política porque muchas veces se sienten alejadas. Por esto mismo nosotros hemos analizado pues los temas de ¿qué? Los planes de desarrollo de cada uno de los presidentes, bueno, de los candidatos a la presidencia, porque pues es evidente que no se va a leer 450 páginas. Y pues eso es una de las cosas por las que pues empezamos a pensarnos a crear la Nota Política. Sí, yo también comparto la idea de Samuel y también creo que la Nota hace ruptura cuando empiezan con este tema del presupuesto general de la República. Entonces yo creo que ahí ya hay un primer dilema. Si tú le dices a la persona presupuesto, se aburre y sigue scrolleando. Pero si tú le cambias la palabra presupuesto y le pones billetera, está la billetera de la nación y la gente dice, bueno, ya asocio más billetera con presupuesto. Mucho más fácil. Y explicar el presupuesto con el término de billetera y empezarle a decir a la gente, el gobierno tiene una tarjeta de crédito de tanto y esa tarjeta de crédito la tiene que pagar con esta de débito que tiene tanto, pero le hace falta y va a sacar otra de crédito para pagar esa de crédito que tiene. La gente nos dijo, sigan por ahí, dedíquense a esto. Entonces, nosotros tuvimos una ruptura nosotros no hacemos periodismo, siempre nos dicen, ustedes hacen periodismo. Me parece que lo que nosotros hacemos no es periodismo, es ciencia política para la gente, más allá de hacer periodismo. Periodismo me parece a mí que cubre otras instancias que nosotros no podemos cubrir, o no podemos, no nos enfocamos en eso porque creemos que no somos aptos de alguna u otra manera, y cubrimos la ciencia política para la gente, le explicamos a la gente muchas cosas, y desde los presupuestos empezamos a explicarle así mucho a la gente. Le sacamos las billeteras presidenciales últimamente, hablando de las billeteras, cuánto tenía, cuánto habían ganado, y la gente súper feliz dijo, bueno, pero este tipo decían que era pobre y tiene una cantidad de dinero enorme. Y ahí vamos por esa línea seguimos y toda la gente ha dicho, sigan, esa es la línea que tiene que tener la Nota. Ok, entiendo un poco que la iniciativa que ustedes trabajan, claro, también surge desde la iniciativa de pensar las juventudes, ¿no? Como que ustedes son jóvenes que quieren generar debate alrededor de temas que normalmente son complejos de explicar y que se utilizan muchos tecnicismos, muchos academicismos, pero entonces, ¿qué tiene de particular que sea una iniciativa que surge desde las juventudes? Desde quizás una nueva forma de pensarse la política en términos generacionales. Bueno, lo primero es que nos han metido en la cabeza que a los jóvenes no nos interesa la política. Y yo creo que sí. El joven, para mí no existe una persona profundamente apolítica. Al fin y al cabo, esto suena muy cliché, pero al fin y al cabo la política, mal que bien, nos toca cuando quiera. Y suena feo, pero
tú pagas el Transmilenio y es político porque le estás dando plata a la alcaldía para que financie proyectos de la alcaldía. Siempre te va a tocar la política. Entonces dijimos, venga, pero si a los pelados no les gusta la política, y hay muchos pelados que dicen, uy, no tengo cómo ir a la universidad, pues eso es político. Entonces hay que abrir el espacio de la conversación y decirle a la gente, a los jóvenes, venga, usted no puede ir a la universidad porque en este caso, no sé, hablemos de un gobierno de cualquiera, Pensilvania, un ejemplo, eso es un país raro. Y entonces Pensilvania no tiene dinero, entonces no puede crear más programas. Usted no puede ir a la universidad porque en Pensilvania no hay más plata para repartir. ¿Cómo va a ir a la universidad? Y eso para nosotros fue el punto de decir, vea, si al joven no le importa la política, entonces díganos usted por qué el joven sí está interesado en por qué no puede ir a estudiar. No, pues yo creo que realmente esto pues empieza, yo creo que realmente empieza desde nosotros, desde los que hacemos parte de la nota política, porque al fin y al cabo, como lo dices, nosotros somos jóvenes, nosotros, la mayoría del equipo son muy, muy jóvenes, entonces pues nosotros, o desde mi punto de vista es, venga, los medios tradicionales no me están brindando una información interesante, una información que me llame la atención a leerla, porque no es así, o sea, realmente no es que diga, uy, voy a leer unas 400 páginas, no es algo tan interesante. Entonces, por eso mismo yo creo que el tema de que nosotros querramos o nos guste este sentido de intentar cambiar un poquito la política, de ser más sencilla, más entendible, más comestible, porque muchas veces las personas dicen que es mucho leer y que aburrido y cosas así. Entonces pues es ese hecho de cambiar el chip, por decirlo así, y pues es desde nuestro punto. O sea, nosotros la vez pasada hicimos uno de gaticos, porque sí, o sea, porque es divertido y pues nosotros no la pasamos bien, y creo que la nota política es de reírnos, o sea, realmente de disfrutar esto y de desde la risa o desde los puntos de vista, pues intentar meterle a esto, porque pues esto es... Qué importante eso que mencionas, porque claro, me hace pensar que esta iniciativa surge también en medio de la amistad, de la camaradería, del interés y la preocupación genuina por hacer un poco más digerible las cosas complejas. Y entonces esto me lleva a preguntarles cuáles son esos temas que ustedes han encontrado mayor receptividad en el público al que le hablan. No sé, términos presupuestales o de participación política puntualmente. Claro, ahorita estamos en un escenario electoral, pero ¿cuáles son esos temas que ustedes consideran han sido los que más le interesan a las personas que los están viendo y los están escuchando? No, pues realmente nosotros hemos pensado que realmente a la gente, a las personas les gusta es mucho estar informados. O sea, si tú le vas a contar una historia, no sé, la masacre de... o bueno, lo de Ruanda, lo que pasó en Ruanda. Lo de Ruanda, si tú le explicas así como, mira, esto pasó en Ruanda, así como muy aburrido, la gente no le va a gustar. Pero si tú explicas Ruanda desde un punto, obviamente teniendo una cierta seriedad, la gente va a gustarle ese contenido. Entonces, ¿cuál es el contenido, digamos, cuál es el contenido que les gusta? O sea, digo, el que le gusta, el que le gusta es la actualidad y como la novedad, realmente. Sí, para allá iba. A la gente le ama lo que es la política menuda, la sangre, lo que tiene sangre. Yo digo sangre en el término, no le gusta el término, pero a mí sí. Y es lo que tú le digas, Paloma lanzó fuerte crítica a Petro, y aparezca un video de Paloma diciendo, no sé, cualquier cosa. O Cepeda lanzó crítica, le gusta la sangre, le gusta, pero que tú te la lleves en el momento, se la lleves en el momento y le digas, ya está pasando esto. Si tú le comunicas eso 3 días después de que ya otro medio ha sacado lo que dijo Paloma o Cepeda contra no sé quién, es ya. A la gente le gusta mucho que tú seas el primero en sacarla, la política muy, muy actual, lo que decía Samuel, le gusta lo que está pasando ya. Y así muy general, a la gente le gusta que tú le expliques cosas muy complejas como lo de ahorita. Por ejemplo, el boom de ahorita es presidencia, explíquele el plan de gobierno de los candidatos, muy fácil. Ese es el boom de ahorita. Puede ser que mañana se acabe el Congreso y el boom de mañana sea porque se acabó el Congreso. La política es dinámica y constantemente está en movimiento, ¿no? Y eso hace que la coyuntura sea periódico de ayer, lo que pasó hace un par de minutos, claramente. Y esto también se intensifica, creo yo, en un escenario electoral que hay muchísimas tensiones de por medio. Esto me lleva a preguntarles cómo hacer para que, claro, los medios digitales, que cada vez parecen más democratizados,
pues no termine siendo un espacio para que se reproduzcan discursos de odio, porque además la labor que ustedes están haciendo pues tiene una responsabilidad en términos éticos. ¿Cómo hacer para seguir generando opinión pública de manera rigurosa, pero también de manera accesible y digerible, sin caer en estos estereotipos que reproduzcan aún más los discursos de odio? Bueno, lo primero es que en cada reunión que tenemos les decimos a las personas que opinan o las convocatorias que abrimos lo primero es no puedo decir nada que no difiera con la idea, sino que haga sentir mal a la otra persona, ¿sí? Eso es lo primero. Y lo segundo, yo creo que crear la idea de que sea digerible para la persona, pero también, como tú decías, que uno no caiga como en ciertos... Yo creo que es más sectarismo, ¿sí? Porque uno no puede, si es muy democrático y todo el medio, pero uno no puede borrar lo que uno cree. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó, y yo voy a contar esta historia, la persona no está, pero entonces Sofi es una participante de la nota y es la directora de la línea de política. Ella analizó el plan de Abelardo. Ella decía, y perdón el término, decía, marica, yo no puedo analizar esto. Él tiene todo lo contrario a lo que yo creo. Para mí todo es rojo. Y yo le decía, bueno, pero hace el esfuerzo de ser apolítica. Y decía, yo no puedo ser apolítica, para mí esto es rojo. Tanto así fue que nos tocó sentarnos a los dos y pensar una manera, porque para mí también todo era rojo. Tenía cosas en las que entonces uno decía, opa, ¿cómo no? Bueno, sentémonos en una manera en la que no borremos todo lo que creemos y veamos qué le funciona al país. Pensemos en el país. Tanto fue eso que nos llevó hace 3, 4 meses a crear el detector de la nota. Sí. Como 4 meses a crear el detector de la nota. Y empezamos a hacer eso. Y empezamos también a hacernos autocrítica. Entonces, cuando pasaba algo mal, escribíamos algo mal, informábamos mal, decíamos, el detector de la nota encontró que la misma nota publicó algo mal. Y yo creo que eso es también de autoevaluarse con la gente. Decirle, vea, somos muy correctos en lo que hacemos, pero aquí fallamos, sin duda. Pues yo pienso que lo que dice David, nosotros no podemos alejarnos de lo que nosotros pensamos, pero al momento de publicar, con David sí somos muy, muy estrictos en ese sentido, porque pues nosotros no estamos pensándonos en nuestra ideología, que muchas veces hemos diferenciado mucho en lo que vamos a publicar, pero pues al fin y al cabo nosotros intentamos ser como lo más neutral, y yo creo que eso de que nosotros seamos un equipo muy unido, porque realmente con David estamos cada 2 días en llama, no deja dormir el muchacho, pero estamos cada 2 días, venga, vamos a hacer esto, vamos a publicar esto se hace así, 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 ¿cómo lo vamos a hacer? Y pues cuando ya nosotros dos no podemos, ya abrimos, decimos, venga, no nos está dando por ningún lado esto. Por ejemplo, nosotros íbamos a sacar un semáforo. Pero nosotros, o sea, el semáforo sí se sacó, pero de otra forma, de otra dinámica. Pero es que si nosotros pensábamos el semáforo desde un punto de, venga, nosotros posicionamos a Abelardo, a Paloma y a, no sé, a Quintero en rojos, pues obviamente nosotros vamos a meter nuestro pensamiento, y nosotros ¿cómo vamos a justificar eso? O sea, realmente nosotros, por más de que nosotros digamos, no, no podemos hacer eso, y precisamente por eso nosotros analizamos y le dimos otra vuelta a lo del semáforo. Entonces pues no vamos a juzgarlos a cada uno, sino vamos a juzgar su plan de gobierno, qué es lo que piensa cada uno, y desde nuestro punto obviamente nosotros, pues hay cosas que nosotros decimos, esto pues está en otro lado, usted verá si quiere leerlo justificado, pero pues desde ese punto nosotros lo pensamos así, como intentar ser lo más neutral posible, porque pues igual estamos en un país muy polarizado, muy, muy, muy polarizado, que llevamos décadas y no salimos de esta, pero pues eso es lo que nosotros intentamos dejar de un lado. El generar opinión y debate, además, es una forma también de incidencia, ¿no? Ustedes en este espacio de la nota política han logrado encontrar formas de articularse con otros medios, quizás con otras iniciativas que también vayan con intereses similares a los de ustedes. ¿Cómo ha sido esta posibilidad de articularse y empezar a construir desde distintas vertientes, reconociendo que hay muchas iniciativas valiosas que suceden en distintas partes del país, quizás con distintos formatos, pero han tenido esa posibilidad de articularse con otras iniciativas?
Pues realmente sí. Pues a nosotros nos gusta escuchar mucho a las personas. Realmente nosotros hacemos una reunión y pues hablen cada uno cuál es su perspectiva, y nuestra primera colaboración fue con el Medio Atlántico. Con el Atlántico pasó algo curioso, o pues no, nosotros colaboramos con ellos, esa fue nuestra primera colaboración y fue interesante porque pues nosotros intentábamos decir las noticias del Atlántico. Pues también se me hace un poquito complicado pues dar noticias de donde no estamos nosotros, pero pues nosotros lo intentamos, el esfuerzo y no sé qué, hasta que llegó un punto que nosotros queríamos sacar algo y ya había muchas trabas, o sea, como no, esto no se puede sacar, no sé qué, y pues ya ahí dijimos, venga, no, pero pues realmente nosotros estamos predispuestos a hablar con cualquier persona, no tenemos ningún lío, y pues hemos colaborado con varias personas. Es interesante escuchar, porque al fin y al cabo se trata de escuchar y de respetar la opinión del otro, así pues esté equivocado. Sí, es muy bacano, pero para complementar la historia, lo que pasó fue, y eso me parece a mí muy interesante, que un momento te digan, un medio a ti te diga, uy, es que eres muy petrista, y cuando tú vas a hablar con, uy, eres muy uribista. Yo con la Samuel le decía, estamos haciendo las cosas muy bien, si los dos extremos nos tiran, estamos haciendo las cosas muy bien. Lo que pasó con un medio fue que, por cosas de la vida, con 3 semanas, pero entonces lo que pasa en Barranquilla es hablar de echar, no hay más de qué hablar. Todo pasa, pero a veces son cosas malas. Entonces nosotros enviamos la noticia y nos dice, esta es nuestra nota para esta semana. Hacíamos una colaboración todos los lunes, en el que se llamaba La Nota del Atlántico. Entonces, pero entonces le enviamos la nota y no, eso no se puede. ¿Y por qué? No se puede. Listo, perfecto. A las 3 semanas nos dimos cuenta, por alguna razón, de que pues el medio era pro Char y la administración pagaba cosas. Entonces dijimos, no es que no podamos cooperar con ese medio, sino que no podemos de alguna u otra manera callar lo que está pasando allá. Y en ese momento estaba pasando las inundaciones en Barranquilla. Entonces, como no hablar de las inundaciones en Barranquilla cuando hay un poco de gente afectada? Es más eso. A propósito pues de la línea que estamos teniendo ahorita sobre incidencia, quisiera preguntarles, ¿ustedes creen que es posible generar incidencia desde lo digital? ¿Cómo hacer para trasladar conversaciones que se dan en lo digital a lo práctico y lo concreto? Realmente yo sí considero que sí, la verdad. Yo considero que en este momento hay 5 poderes. Yo considero que no hay nada, las tres ramas, la televisión, los medios y las redes. Yo considero que las redes son una parte de los medios, porque pues los medios estamos hablando de la televisión y pues estas cosas, pero las redes han crecido demasiado fuerte, y es que estamos en un mundo globalizado. Entonces pues al fin y al cabo, en un mundo globalizado necesitamos la información ya, y necesitamos saber y necesitamos entender los conceptos, qué está pasando, qué está pasando en Irán, qué está pasando en Palestina, qué está pasando en África, ¿sí? Entonces, pues al fin y al cabo yo creo que sí tenemos una incidencia, y pues en estas elecciones, volvemos a las elecciones porque acá no salimos de estos muchachos, ya casi, pero volvemos a las elecciones. Si ustedes ven o analizamos las cosas que han hecho, se han ido por las redes. La gran mayoría se van por las redes. Fajardo salió con una escoba, Oviedo salió a periodicazo, y pues eso es grabarlo. O sea, simplemente siempre están grabando, siempre para TikTok. Algo curioso, lo de Leonardo. Con Leonardo estábamos entrevistando un tipo interesante, estábamos grabando y él estaba haciendo sus frijoles como tranquilo, y pues obviamente eso lo estaba grabando. Entonces yo creo que sí es los medios, el quinto poder, las redes. Yo creo que sí tienen mucha incidencia, y precisamente por eso nosotros tenemos que pensarnos y alejarnos de las fake news, porque pues al fin y al cabo, si nosotros tenemos una incidencia en algo y nosotros vamos a dar noticias falsas, pues venga, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿para qué lado vamos realmente? Sí, las redes permiten una cosa muy importante, y es conectarse con mucha gente muy rápido, y es cosa que los medios no quieren hablar. Por ejemplo, reproducir cosas que los medios no quieren hablar.
Por ejemplo, nosotros a las horas de que ya se habían empezado a publicar los E14, 5 horas después, empezamos nosotros a hacer una revisión. Aparecieron 1000 E14, que en el Atanasio, que en Cauca, que en Nariño, que en el Valle del Cauca, que en el estadio no sé qué, que todos, que el tachón de aquí, que el tachón de Paloma, que el tachón. Dijimos, venga, revisamos esta vuelta. Duramos 6 horas, muy juiciosamente, desde las 12 del día como hasta las 6, hasta las 7 que lo sacó la publicación. Le fue muy bien. ¿Por qué? Eso es lo que permite incidencia, publicar cosas que otros medios no hacen. Y en el curso de periodismo en el que estábamos en la Fundación Pares, por ejemplo, nos decían, no tengan un tema central y algo que ya investigaron, aunque un tema que ya está investigado, pues tiene muchas patas, no es como que se cierren, pero hay temas que son nuevos, investiguen cosas nuevas. Y ese fue el patazo, dijimos, esto nadie lo ha sacado, saquemos E14. Cuando sacamos los E14 encontramos cosas muy bacanas, aprendimos por lo menos a revisar cómo se revisaban los E14, nadie sabía. Y a la gente le interesó mucho y nos fue muy bien en redes, por ejemplo. También mediante las redes hemos podido consolidar una vaina que se llama la red de expertos. Y es donde pudimos conseguir entrevista con un profe de la UBA, de la Universidad en Argentina, para hablarnos del caso, un caso que estaba pasando en El Salvador, con una profe en la UNAM de México para hablar del caso de Irán, con otra profe aquí en la Nacho para hablar de lo que estaba pasando en... ¿Qué fue lo que explicó la profe de la Nacho? Bueno, ya se me va ahí. Pero pudimos abrir muchos espacios de la nota y generar y traer personas que conocen como nadie sus temas, como nadie. Eso es lo que yo creo que principalmente permite ese quinto poder del que hablaba Samuel. Claro, y creo que allí radica nuevamente lo que les mencionaba al inicio, y es cómo hacer que la información que ustedes están compartiendo sea asequible, pero también que sea rigurosa, porque es difícil en medio del mundo digital y en medio también de la inteligencia artificial, las fake news, lo que ustedes mencionaban ahorita, tratar de distinguir qué es realmente información que quizás no tiene una carga de polarización, sino que genuinamente pues te presenta todos los elementos y a partir de ello pues te posibilita tomar decisiones informadas, ¿no? Y esto me lleva a pensar, para ustedes, ¿cuáles son los retos más urgentes que tiene la comunicación y la comunicación política, en particular la cultura política, para seguir generando conversación de manera democratizada, pero también responsable? Mire, los retos más urgentes que tenemos en estos momentos son, primero, dejar de creer que todos los medios que se vendan como imparciales tienen la razón. Eso es un error grandísimo, porque cuando yo pongo un ejemplo pues que estuvo en boom estos días, gracias a la revista Raya, que salió todo esto de Júpiter, que con la silla vacía, que ellos son los dueños de la imparcialidad y la neutralidad en el periodismo, pues, viejo, pues, sí, muy imparciales y muy todo, y tienen muchas fuentes y muy buenos serán, yo no discuto eso, pero que estén en un proyecto como estos, bueno, deja mucho que pensar. Entonces yo digo, uno de los principales retos es dejar de creer que todos los medios son imparciales. 2, empezar a entender que los medios tienen a alguien detrás de quien los financia y por eso no pueden ser imparciales. Si yo tengo al grupo Aval financiándome, pues es obviamente que yo en mi medio no puedo escribir que es que Sarmiento Angulo es el dueño de 30.000 calles aquí en Bogotá. No puedo escribir eso. Y tercero, yo creo que hay que concientizar a la gente y decirle como, vea, pero la polarización va a existir, van a haber 1000 titulares, usted mirará cómo quiere creerlos, pero por favor lea 5 titulares y métase a la noticia, lea las 5 noticias y saque usted su propia conclusión. Pero no se meta a las 5 noticias de los 5 medios del mismo gremio, porque si usted se mete a Última Hora Caracol, a Caracol Radio, Noticias Caracol, y después se mete a RCN y después se vuelve a meter a RCN Radio, pues usted está leyendo el mismo gremio. Entonces, pues trate de diferenciar sus medios y también párele bolas a qué es ese puntico que dicen detrás de, ¿sí? A esa comita que hay detrás. Vea que detrás de esa comita puede estar la verdadera noticia. Muchas veces en el último renglón de la noticia dicen, y esto lo hizo bien. Y uno no llegó allá, porque uno llegó al primer párrafo, se robaron esta cantidad de plata, pero la fiscalía no logró encontrar nada, pero la Contraloría, y al final dice, hizo algo. Y uno, ninguno hizo nada, nadie hizo nada. Y es que, bueno, es que este tema es un poco complicado, pero realmente yo creo que lo que el reto más importante es la concientización y lo que decía la crítica a los medios. O sea, si nosotros vamos a empezar a ver un medio, pues
venga, o sea, usted tiene que entender que no es imparcial, como lo estaba diciendo David, tenemos que entender quiénes están detrás del medio, porque muchas veces Caracol ha tenido que salir a dar disculpas porque sacan fake news y cosas así, y pues las personas todavía siguen creyendo, porque es que Caracol todavía es un medio muy grande. Entonces sí es el hecho de generar esa crítica, o sea, porque pues nosotros mismos podemos llegar a hacer eso, y pues es sin intención, pueden en algún momento llegar a, ay no, sí, se nos fue esto, pero entonces es en el momento que ustedes como personas que escuchan o que ven nuestro contenido, pues digan, oiga, esto no es así, venga, ustedes están embarrándola, borren eso o salgan a pedir disculpas, porque pues al fin y al cabo nosotros también tenemos que entender que la información puede generar escándalos a niveles estratosféricos. O sea, si nosotros mañana decimos, no sé, Claudia López se murió, y lo confirmamos, la gente se va a alarmar mucho, porque pues se van a decir, ah, no, en nuestro medio confiable sacó esto, y ellos van a empezar el voz a voz, literalmente. Entonces yo creo que el reto es generar esa crítica, decir, venga, critíquenos a nosotros mismos nos criticamos y hágale, todo bien, y ya yo creo que ese sería el reto más grande. Este espacio de Voces de la Democracia también está pensado para que haya justamente la posibilidad de escuchar distintas iniciativas que se dan en diferentes partes del país. Hemos tenido en este espacio a organizaciones del Chocó, pero también de Cauca, otras organizaciones de aquí de Bogotá, y justamente la intención es hacer un intercambio de experiencias, de saberes, de conocimientos, ver qué le está funcionando a una organización, qué cosas tal vez no, y en esa línea quisiera preguntarles, ustedes quizá, ¿qué recomendaciones pueden darle a otras iniciativas que tengan intereses particulares, claramente, pero que coincidan en ciertas cosas con ustedes, con la divulgación, la generación de opinión pública, y que están emergiendo y que están incursionando en este espacio digital? ¿Qué recomendaciones podrían darles? Y especialmente si son iniciativas como ustedes, con un enfoque juvenil, que pretenden hacerlo un poco más conversado, charladito, menos tecnicismos, menos académico. ¿Qué recomendaciones darle a esas organizaciones que quisieran tomar como referentes y nutrirse un poco de lo que ustedes están haciendo? La primera pues sería, no se vendan, porque pues al fin y al cabo nosotros tenemos libre albedrío, nosotros tenemos, o sea, en este momento nosotros podemos sacar, el día de mañana le damos a Uribe, le damos a Petro, al que sea. Entonces realmente la primera sería, no se vendan. Segundo, crean en esto, crean en que Colombia lo podemos sacar desde las juventudes. Muchas veces han dicho que el futuro son los jóvenes, ¿no? Tenemos que pensarnos que somos el presente y que de aquí en adelante tenemos que coger nosotros la batuta de, si nosotros no vamos a cambiar esto, nadie, como lo dijo Jaime, nadie va a cambiar esta cosa si nosotros mismos no nos pensamos cómo solucionar eso. Lo otro es, dejen el sesgo. Dejen el odio a las personas, escuchen a la gente, escuchen, porque cada persona tiene algo interesante que contar. Muchas veces no se va a sincronizar las cosas, pero pues al fin y al cabo la idea es escuchar a las personas, porque usted piensa así, porque usted actúa así, cuál es su vida para que lo llevara a vivir, a pensar de esta forma. Entonces yo creo que realmente el tip más importante sería humanizar. Humanicen todo. Sientan, ríanse, porque muchas veces la gente piensa que por reírse o por hacer otra cosa no es serio, o sea, como pierde la seriedad en el medio. Y yo creo que he intentado decir todo lo que pienso en la nota, reírme, hacer chistes, entonces yo creo que disfrutar esto mediante las cosas que se puedan, reírse un rato de la vida, porque... Sí, tres pilares fundamentales para cualquier proyecto, y creo que nosotros con Samuel lo hemos tenido mucho, aunque a veces nos cuesta: paciencia, disciplina y autodeterminación. Autodeterminación, por lo que hablaba Samuel de diga lo que usted cree. Segundo, disciplina. Esto es de generarle contenido a la gente constantemente,
pero que sea de calidad, no publicar cualquier cosa por publicar, porque eso no tiene sentido, le llena la red a la gente, pero pues no le genera nada de conocimiento a la gente. Y paciencia, los proyectos digitales crecen muy poquito y crecen suavecito, como decía la canción, y a veces cuesta el proceso. Nosotros, nadie nos lo ha preguntado, pero nos ha costado como un carajo creer porque el contenido que hacemos a veces no funciona tan bien. Y uno dice, pero si el contenido está buenísimo, ¿por qué no funciona tan bien? ¿Qué hicimos mal? Y cuesta creerlo. Y otra cosa más técnica un poquito es que yo creo que en esta era moderna hay que enseñarle a la gente a, volviendo un poquito a, no caigan en eso de la IA, qué terror meterla por allá debajo. Por ejemplo, hoy en la página de la nota incluimos un sistema de IA. El sistema de IA ayuda a quienes cubren a los candidatos a hacer sus notas en vivo más rápido, para que llegarle a la gente lo que te dije ahorita, ya, a la gente le gusta ya. Entonces que yo no le gusta decir periodista, pero entonces que la persona ponga su nota, o la nota de donde la sacó, le dé créditos a la nota y el bot le haga su noticia. Él lo único que tenga que hacer, obviamente, tomarse 5 minutos de su tiempo y leer qué fue lo que le escribió el bot. Entonces es eso, es unir todo y creer que todo fluye, pero suave, que uno no puede generar esto, ya creé esto y quiero mañana tener 1000 seguidores y generar vistas y unirme con la presidencia y llegar a donde Juanpis Live Show. No, venga, esto es de mucha paciencia y creo que eso a veces cuesta, pero hay que tenerla. Samuel decía ahorita algo que me parece interesante y es humanizar, ¿no? Y es importante humanizar la política, humanizar la democracia, ver al contendor como una persona humana igual a vos. Y en medio de esto de humanizar, quisiera que nos diéramos la posibilidad de imaginar, ¿no? De imaginar otros futuros posibles. ¿Ustedes cómo se imaginan un país y una democracia que ponga en el centro a las juventudes, pero también a la construcción de opinión pública desde las juventudes? No, pues imaginarlo, toca imaginarlo porque si no, no lo hacemos. O sea, es lo único que nos queda de la imaginación, es lo único que nos queda libre, lo único que nos queda, lo único que nosotros podemos seguir pensándonos. Realmente yo siempre he pensado, o mi más grande sueño es que es el estudio. O sea, el estudio es lo que va a mover la democracia y lo que va a mover que esto sí sirva, ¿sí? Y hoy me pasó algo muy interesante en una clase y estaban diciendo, porque tú piensas que no sé, los 5 presidentes son, ay sí, tú los vas a elegir. No, realmente ya están impuestos, o sea, ya esos 5, tú eliges el menos peor, literalmente. Y eso no es fortalecimiento de la democracia, o sea, si nosotros vamos a votar por el menos peor, déjeme decirle que está complicada esta democracia y que en algún punto ya esto no va a haber retorno, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que empezar a creer en la juventud y empezar a creer que, lo que siempre les he dicho, empezar a creer que esto se puede cambiar desde la juventud, desde el estudio y desde el punto de creérnosla. Y ya, yo creo que ese es el punto más importante, creer en la juventud y pensar que se puede cambiar algo. Porque pues si no soñamos que podemos mejorar de aquí a 10 años, de que podemos empezar a dejar de ver al otro como un enemigo, yo creo que ya desde que nosotros empecemos a escucharnos, o sea, simplemente escucharnos, venga, escúcheme, ya, eso es todo. Y no empezar ay, no, usted es guerrillero, paramilitar, cosas así. Entonces sí es ese hecho. A mí nunca me gusta la idea de imaginar a los jóvenes, porque yo creo que ya es tiempo de dejar de imaginarnos, yo creo que ya es tiempo de empezar a posicionarnos. Hoy los jóvenes estamos hablando de unos derechos que hace mucho tiempo no hablaban y que nunca habían hablado, yo no los pues son derechos de quinta generación algunos. Los jóvenes están empezando a hablar de salud mental, están empezando a hablar de precariedad laboral, están empezando a hablar de educación pública superior, gratuita y de calidad. Estamos empezando a hablar de democracias universitarias, estamos empezando a hablar de que las mujeres tengan acceso igualitario a los hombres en sus posiciones de trabajo y no que mediante una ley como la ley de paridad tengan que obligar a las empresas, obligar a las empresas estatales a poder contratar a las personas. Yo creo que más allá de pasar de lo que hablábamos de ¿cómo nos imaginó? No, venga,
creemos en serio, esto no pasa ni por crear una política de juventud que dictamine todo, no, esto pasa por en serio tomar esos derechos de quinta generación ya como el centro del problema. A los jóvenes nos pasa lo que nos pasó en el paro nacional, en el estallido social de 2021. Nos escucharon durante el estallido social y yo no volví a ver a nadie escuchando a nadie. ¿Sí? ¿Pero por qué? Y me dice, y ahí vuelve lo que dice Samuel. Después del estallido social empezamos a dividirnos. Y entonces empezamos que el uno, que el otro, que el paraco, que mi abuelito dijo, que cuando estaba que... Pero venga, y si mejor empezamos a hablar de lo que realmente está afectando, de por qué las universidades públicas están cayendo a pedazos, de por qué los ingresos de programas como Colfuturo le estaban yendo a las universidades privadas y no a las públicas que lo necesitan más para crear más cupos y crear cupos más eficientes, por qué no hay más sillas en las universidades públicas, por qué es tan caro hoy estudiar, porque un joven estrato 1 de, no sé, de Ciudad Bolívar tristemente no puede entrar a una universidad, ¿sí? Yo creo que es más de empezar a poner eso ya en la agenda, ya posicionarlo ya, no esperar a cuándo será que nos creen que existimos. Y pues es desgarrador ver lo que hacen con el Consejo de Juventud. Se supone que es un lugar para que los jóvenes escuchen. No sé si ya se solucionó lo de Usme, que Usme no le pusieron cuidado, o sea, que no hay para hacer debates, no hay para sentarse, no hay casa de juventud. Y pues Galán durmiendo. Bien, gracias. Sí, durmiendo el muchacho porque no da ningún tipo de solución. Y es muy triste en serio ver que se genera este medio y este medio se utilizó para ver quién tiene más votos. O sea, los partidos tradicionales, venga, voy a coger a estos chinos, no porque me importe la democracia de los jóvenes, no porque escuchemos a los jóvenes. Venga, nosotros utilizamos estos, cogemos unos voticos, sabemos cuánto tenemos de votos y cuánto podemos poner a volantear a esos chinos. Porque es increíble que los del Consejo de Juventud ahora volantean. O sea, los muchachos no hacen nada, ganaron las democráticamente y... Era la nueva política con las viejas maquinarias. Sí, es una vieja política. Ustedes mencionan muchísimas cosas interesantes. De hecho, le hemos conversado en otros espacios alrededor de cómo ciertos grupos poblacionales terminan siendo instrumentalizados en la política, ¿no? Por ejemplo, las juventudes en el estallido social era el capital político perfecto para posteriormente las elecciones territoriales y, bueno, las que seguían además y continúan. Seguimos viendo cómo ciertos sectores como las mujeres, nuevamente ciertos sectores están siendo instrumentalizados en favor de unos intereses políticos muy específicos. Y bueno, nuevamente lo que tú mencionas alrededor de cómo reconocer y legitimar y validar que hay muchísimas iniciativas juveniles que ya se están dando. El asunto es que muchas de ellas claramente no están siendo vinculantes, sino que están siendo pues espacios muchas veces infantilizados, caricaturizados, y solamente son reconocidos en un término simbólico, pero no son un espacio vinculante, sino meramente consultivo y eso. Y pues espacios como estos que ustedes están construyendo la nota política pues dejan en evidencia lo que tú mencionas, ¿no? Que no es necesario imaginarlo porque ya ustedes están posicionando las agendas, pero claro, pensar que el posicionamiento de agendas no sea solamente desde la iniciativa que emerge de ustedes, sino que en efecto desde la institucionalidad, desde los espacios de decisión, genuinamente los estén reconociendo, legitimando y validando como actores políticos, como actores que además construyen democracia. Y pues bueno, creo que esta conversación nos da muchísimos elementos para seguir pensando cómo las juventudes en efecto se están construyendo diariamente el carácter político y democrático, y es una realidad que quizás no estamos viendo en los grandes medios de comunicación, pero que en efecto está pasando. Y bueno, quisiera, ya para ir cerrando, que nos compartieran las personas que quizás quieren conocer un poco más sobre la nota política, cómo pueden acceder a ustedes, dónde los encuentran. No, pues, escríbanos. No nos llamen, nosotros los llamamos. Mentiras. Nada, pues, si les gustó la habladera un rato de nosotros dos, de nosotros tres con Natalia, nos pueden encontrar en Instagram como La Nota Política, en TikTok también como La Nota Política. De hecho, pues nosotros también tenemos el apartado de que si ustedes quieren escribir en La Nota Política, pues ahí nos mandan el correo. El correo es dirnotapolitica@gmail.com.
la página web www.notapolitica.blog. Encuentran muchas cositas variadas, opiniones buenas, no hay opinión mala, sino opiniones de aquí y de allá. Encuentran de todo un poquito, gracias a Dios la nota es bien variadita. Encuentran nuestras investigaciones y van a encontrar próximamente nuestros cursos con grandes invitados. Yo creo que... Natalia. Natalia puede ser una de ellas. Y claramente si quieren contactarse con nosotros, si ver un poco de nuestro contenido, si conocernos un poquito mejor, tomarnos un café acá en Bogotá, pues ahí están las redes de la nota y también están las redes de nosotros ahí. Sí. Ahí debajo también, pues por si quieren, lo que dice David, charlarnos un rato. Como yo les dije todo el rato, pues es interesante escuchar cada una de las perspectivas y pues es aún más interesante hablar de política. Queremos hablar un rato de esta... Arreglar el país. A ver si podemos arreglar algo. Bueno, David, Samuel, muchísimas gracias. Esta invitación para nosotros es muy valiosa y especialmente contar con voces juveniles que se están pensando la democracia en términos prácticos, reales, concretos, en hacer la política desde la cotidianidad, en construir democracia desde la cotidianidad. Muchísimas gracias a ustedes dos. Voces de la Democracia es un podcast liderado por la línea Democracia y Gobernabilidad de Pares, pensado para las veedurías, organizaciones sociales y medios independientes que construyen democracia. Este espacio surge con el fin de escuchar y resaltar las voces de iniciativas que inciden y fortalecen agendas territoriales desde distintas partes de Colombia.